8:01 de la mañana, amigos, se encuentra con nosotros, lo hemos visto en nuestros titulares, se encuentra Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, a propósito de una votación, no sé si calificarla de histórica, pero sumamente importante, sobre todo que en un momento como este, de desconcierto de la población, de, no sé si llamarlo hastío, pero de estupor frente a un fenómeno de corrupción como el que se ha revelado en los últimos meses, que por supuesto no le toca ni de lejos solamente al Perú, pero donde se ve la distorsión de un sistema, que el Congreso pues haya votado de manera unánime la ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Lo conversábamos en las previas ayer con la congresista Marisa Glave, que bueno, hablaba cómo era pues todo un paquete el que debía de avanzarse, pero yo creo que es un paso que así como hay que darle al Congreso cuando el Congreso se lo merece, hay que reconocer la dimensión de la votación unánime, me parece particularmente importante, incluyendo incluso, Miguel, gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Sí. Incluyendo actores políticos que antes siempre habían toreado el tema. Nosotros ayer lo comentábamos, cuando se ha visto o se ha querido racionalizar una oposición a medidas como esta, usualmente la respuesta ha venido por el lado de decir, pero entonces esto se puede manipular políticamente, ¿no? Ad infinitum, ¿no? Entonces, si tienes un perseguido al que quieres desaparecer políticamente, lo vas a acusar de corrupción hasta el final de su carrera. Por supuesto, aquí comentamos fuera de cámaras, se vienen otros desafíos para que una ley que en principio es muy buena y es lo que sin duda demanda la población, pueda aplicarse de una manera inteligente y no terminemos disparándonos al pie. ¿Qué tal? Sí. Buenos días. Buenos días, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación. Yo discrepo respetuosamente contigo. Yo sí considero que es una votación histórica. Es algo... No, yo dejé a la libre interpretación. No sabía si calificarla histórica, pero probablemente lo es. Entonces, probablemente coincidimos. Sí, sí, yo creo que es histórica porque, te lo comentaba hace unos minutos, hace 17 años se viene discutiendo este tema. Hace 17 años venimos escuchando a políticos, a grupos parlamentarios, a partidos tradicionales, tener un discurso hacia la tribuna, pero al momento de ejercer su voto brillaban por su ausencia o brillaban porque simplemente dejaban pasar la oportunidad. Imagínate, 55 proyectos de ley han tenido que transitar durante estos 17 años para que nosotros el día de hoy... Es casi para escribir unas memorias de cómo se ha llegado a un punto como este. Para que el día de hoy podamos tener una reforma constitucional que nos permita lograr la imprescriptibilidad para los delitos más graves. Por supuesto que hay muchos... Recordemos además un paréntesis y una parte ahí que lo comentaba yo más temprano, a pesar del control que Fuerza Popular tiene sobre el Congreso, no le alcanza para hacer reformas constitucionales. Exactamente. Entonces el consenso es especialmente valioso en una circunstancia como esta. El consenso es valioso, la unanimidad es algo que nos llena de satisfacción, sobre todo luego de una sesión en donde hubo una serie de opiniones, hubo una serie de recomendaciones. Yo de hecho les decía, es importante cada una de las precisiones que los congresistas señalan. La congresista Glave, el congresista Johnny Lescano, otros congresistas han señalado que evidentemente esto es un punto y que hay muchísimas otras cosas más por hacer. Pero claro que sí, nadie está diciendo que no. Pero es un paso importante. Claro, pero lo que nosotros no podemos caer es en ese truco que a veces utilizan algunos políticos diciendo, oigan, pero tendríamos que ver más cosas y entonces mejor dejemos esto un rato para poder complementarlo mejor. No, nosotros creemos que ya llegó el momento, la necesidad, evidentemente todos nos sentimos conmocionados por la situación en la que el Perú está, y yo creo que ha sido la mejor respuesta que ha podido tener el Congreso de la República de ponerse a pie y decirle a la población de que nosotros no vamos a transar con la corrupción. Y yo quiero, eso sí, Enrique, al César lo que es del César. Yo quiero felicitar a la Presidenta del Congreso, porque puede ser que las iniciativas hayan sido presentadas por 5 de los 6 grupos parlamentarios. ¿Cómo eso? Termine la idea y 5 de los... Tú sabes que hay 6 grupos parlamentarios en el Congreso, 5 presentaron iniciativas relativas a este tema. ¿Sí? Se acumularon. Puede ser que haya habido un excelente consenso, puede ser que la Comisión de Constitución, junto con cada uno de los miembros del equipo técnico y de los congresistas, hayamos trabajado muy duro para hacer esto.
Pero yo también tengo que reconocer de que se necesita una presidenta del Congreso valiente que decida poner este tema en agenda. Y además hacerlo en la primera sesión de la legislatura que comienza en este año. Eso es tener los pantalones suficientes, es tener la decisión completa para poder hacer frente a la corrupción. ¿Cómo fue la ruta de estos 5 o 6 proyectos? ¿Comenzó con una del Ejecutivo o ya venía otra atrás? El orden exactamente no lo tengo. Pero hubo una del Ejecutivo. Sí, hubo una del Ejecutivo, una de PPK, hubo 2 de Fuerza Popular, hubo una de Frente Amplio, una de Acción Popular. Llegaron a la comisión. De hecho, yo preguntaba a mi equipo técnico y les decía, quiero saber qué iniciativas coinciden. Y me presentaron esta acá. Bueno, hay bastante coincidencia, salvo un partido, todos los demás están pretendiendo esto. Entonces dijimos, vamos y empezamos a pedir informes a especialistas y empezamos a discutirlo dentro de la comisión y encontramos que había bastante coincidencia. Bien. Entonces se logró esto sacar. Ahora cuénteme, cuando hablamos de delitos de corrupción, y por supuesto tenemos que remitirnos a la actualidad, usted es abogado, aquí estamos hablando de delitos, todavía pues el caso de Brecht se está configurando, pero estamos hablando de delitos que probablemente son los que se van a trabajar en estos casos, es decir, colusión, cohecho, negociación incompatible, ¿de estos delitos estamos hablando? Sí, de hecho, lo que hace la Constitución, ojo, nuestra Constitución no es una Constitución reglamentarista. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución no te puede entrar en el detalle específico. Eso lo tiene que hacer una ley que desarrolle constitucionalmente esta imprescriptibilidad. Lo que nosotros hemos dicho en esta modificación constitucional, que como bien lo ha señalado requiere de una segunda votación en una siguiente legislatura, es que una ley de desarrollo constitucional va a señalar qué delitos se les va a duplicar la prescripción y qué delitos van a tener el carácter de imprescriptibles, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener que evaluar la colusión, vamos a tener que evaluar el peculado, el cohecho pasivo propio, el cohecho pasivo impropio, la asociación ilícita para delinquir, algunos también decían... Que son todos de una misma familia, en realidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de un caso otra vez como el de Odebrecht, a mí Antonio Maldonado me decía, de repente, con Humala y Nadine Heredia aplica el tema de negociación incompatible, ¿no? Sí. Con Toledo, si es que hablamos del soborno, pues ya estás hablando del cohecho. No, pero son todos, digamos, delitos que parten de la complicidad entre un funcionario y un agente externo para perjudicar al Estado. Sí, pero tienes variedades, ¿sabes? Tienes un grupo, por ejemplo, relacionado al abuso de autoridad, que también podría ser interesante analizarlo, sobre todo si recordamos la usurpación de funciones que pueden haber habido en gestiones anteriores. El peculado, la violencia, resistencia a la autoridad. Entonces, de hecho hemos sido muy cuidadosos, no hemos puesto en la reforma constitucional delitos contra la corrupción porque podía limitarlo mucho, sino que lo hemos colocado como delitos contra la administración pública y contra el patrimonio. Y quizás lo más importante, y esto es el mensaje que me encantaría que la población lo tenga presente, esta reforma constitucional señala de que la imprescriptibilidad de los delitos es aplicable tanto al corrompido como al corruptor. Es decir, esa historia de que, bueno, ya si el funcionario decide recibir la coima es su problema, pero la empresa que coimeaba no se veía perjudicado, ese tipo de historias tienen que acabar. Y ese es un punto que tiene, a mi parecer, un doble filo en términos positivos, porque el hecho que no haya legislación sobre criminalidad corporativa te complica en varios sentidos. Uno es el riesgo que la empresa corruptora no tenga sanción. Pero otro es el riesgo que yo estoy observando en lo que está ocurriendo con Odebrecht, que al no tener una estrategia definida y que en la Fiscalía no se ponen de acuerdo si es que la colaboración eficaz con Odebrecht tiene que tener tales características o no. La Procuraduría dice, yo no voy a cobrar reparación civil porque esto es incalculable. Y de otro lado, las voces de la tribuna, con justa razón, ¿no?, en el sentido de la indignación, dice, voten esa empresa, sáquenla, qué sé yo. Bueno, puedes terminar afectando la economía de manera también bastante complicada. Una legislación de criminalidad corporativa, me parece a mí, lo que te va a facilitar es, bueno, señores, en un caso como definimos cuál es la reparación, ¿no? Definimos cuáles son los crímenes, definimos quién se va a la cárcel y los proyectos siguen avanzando. Exactamente. Porque si no, terminas disparándote al pie, ¿no? Enrique, yo coincido contigo en el sentido de que no podemos considerar que el hecho de que vayamos en aras de legislar de manera clara
para definir qué cosa puedes hacer y qué cosa no puedes hacer, vaya a desincentivar la economía. Al contrario, yo tengo en mente muchísimas empresas que estarían encantadas de invertir en el país, pero que no lo han hecho porque las reglas no son claras, porque no se ve con transparencia esa sanción para el que juega mal, para el que compite mal, frente al que hace las cosas bien. Ayer en el discurso que dábamos nosotros en el Pleno, hacíamos una reflexión que es muy importante que las personas tengan presente. A veces nosotros pensamos que el que corrompe es un vivo, o que el que corrompe es un justiciero, porque finalmente está corrompiendo. Porque el sistema te está obligando. Claro, ¿no? O porque sabes que al final estoy robando al Estado y el Estado no cumple con la población. Nosotros hemos sido muy fuertes, es decir, ni vivo ni justiciero. La empresa que paga una coima está atentando no contra el Estado, sino contra cada uno de los peruanos. Yo les decía ayer, oigan, la corrupción significa 10.000 millones de soles al año. Pero claro, decir 10.000 millones de soles al año no necesariamente nos impacta, pero sí nos impacta si pensamos que eso representa 70 hospitales a nivel nacional, o 800 postas médicas, o 400 colegios modernos, o 5.000 comisarías, o 1.560 kilómetros en carretera, o que si ahorráramos eso en 4 años, todo el mundo tendría agua y desagüe. Entonces, basta de estar viendo esto de manera tibia. A nosotros no nos puede temblar la mano contra la corrupción. El lado B de toda esta discusión, que es muy interesante y valiosa, el lado B, Miguel, es el tema de financiamiento de partidos, que es un pendiente. En el Congreso usted decía, había quienes decían, hagamos todo a la vez. No, está muy bien que haya salido esto de imprescriptibilidad, pero lo que no ha salido es el tema de financiamiento de partidos. Hay quienes dicen, Joaquín Ramírez, Fuerza Popular tiene complicaciones por ese lado, por eso no están queriendo mover, ¿no?, el tema del financiamiento transparente, que lo vemos como Ollantumal ahora. A mí me sigue escandalizando el hecho que un expresidente pueda decir, si yo recibí 3 millones de dólares, no lo dice exactamente así, no, pero sencillamente pues es un delito administrativo, y si me multan, pues no pasa nada, porque en realidad los organismos electorales no tienen los dientes para poder cobrar esta multa. Ustedes tienen una investigación pendiente con el tema de Ramírez, que tiene que ver con lo que ha sido el financiamiento de Fuerza Popular. ¿Cuál va a ser la postura de Fuerza Popular en esta legislatura sobre esta materia pendiente? Cuéntenos, por favor. Primero que la investigación de Ramírez es una investigación de Ramírez, no es una investigación de Fuerza Popular. Lo segundo es que nosotros alquilábamos, por supuesto. Nosotros no tenemos ningún problema, Enrique, en que se hagan todas las fiscalizaciones, verificaciones que correspondan. De hecho, el partido Fuerza Popular ha sido verificado en un sinnúmero de veces por la OMPE. Y es más, hasta hace poco hemos recibido una fiscalización de la Administración Tributaria. Creo que nunca antes la SUNAT había venido a fiscalizar a un partido político, y en esta oportunidad lo ha hecho. Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. Y entiendo que el proceso del señor Ramírez sigue avanzando. Creo que es impreciso decir de que nosotros no estamos legislando en materia de financiamiento de partidos políticos. Desde el primer día que se formó la Comisión de Constitución, nosotros señalamos de que este era un tema que era importante. Se ha formado un grupo de trabajo liderado por la congresista Patricia Donaire. Estamos iniciando nuestras sesiones ordinarias. ¿Va a haber parto esta legislatura? Por supuesto que sí, vamos a empezar a analizar este tema. Lo que es importante, por ejemplo, analizar es que sí, legislar respecto a los gastos que pueden tener, respecto a los ingresos que pueden tener los partidos políticos, también va de la mano con, por ejemplo, legislar los gastos que tienen los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay gastos que son excesivos. O sea, los medios de comunicación, la prensa, es tremendamente beneficiada por los gastos que tienen las campañas. En las campañas se va la mayoría de plata, y hay toda una economía, cuestionable ahí. Por lo menos yo personalmente considero que debería existir un tope, porque de esa manera también, controlando los gastos, vas a controlar los ingresos. Controlas un poco la competencia y reduces los estímulos de corrupción. Exacto. Para terminar, ¿cuál es el ánimo con el tema de la interpelación a Martín Vizcarra? ¿Van a llegar, cree usted, hasta la censura? Guido Lombardi ha dicho que hay algunos congresistas donde él ve un ánimo de ir por la censura. Evidentemente, siempre en la relación entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular hay esta ceja levantada diciendo, bueno, ya censuraron a Jaime Saavedra. ¿Qué pasa cuando el vicepresidente de la República entra
en la licuadora, válida, ¿no? Dirán muchos como mecanismo de la interpelación, pero sabemos que los ánimos se exacerban y se pasa de un escenario al otro de manera más o menos rápida. A ver, ¿Qué nos puede decir? Lo primero que tenemos que hacer es una clara distinción. Nadie está interpelando, a un vicepresidente. O sea, Martín Vizcarra no está yendo como vicepresidente al Congreso de la República. Acá la interpelación está siendo al ministro. Pero él me dice en caretas, dice, bueno, es el MTC, ¿no? Pero sabemos que también están detrás de un vicepresidente de la República. O sea, sí, claro, no lo puedo... es una condición política. No lo puedo dividir, o sea, pero la invitación no es al vicepresidente, es al ministro. Y la interpelación está prevista para un ministro. Y no nos saltemos de un plazo a otro. Creo que nos encanta dramatizar en el sentido de decir, oye, lo van a interpelar y ahorita viene la censura y seguramente van a poner una cuestión de confianza y ya estamos imaginando cosas que yo les diría, no nos preocupemos. Primero, ocupémonos de la interpelación, que es válida, que evidentemente existen una serie de inquietudes originadas en una foto, por ejemplo, en donde vemos que un colaborador o un personero o un financista, ya no entiendo bien, participa y resulta que es uno de los representantes de quien ganó una licitación o se le ha favorecido, con una adenda cuestionada no solamente por nosotros, sino cuestionada por la Contraloría de la República. Entonces, vamos, de que existen suficientes razones para poder invitarlo, escucharlo, atender, desarrollar las inquietudes y que la población escuche, yo creo que esto es totalmente válido. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo quiero preguntarle a Miguel Torres, entonces ya en términos de lógica. Vizcarra dice, acá teníamos 2 o 3 opciones bastante claras. O resolvías el contrato, porque el contrato está, ¿no? O eliminabas el tema de los intereses, por el cual el Estado ha puesto su plata por delante, o asumías el tema de la estructura financiera con estos intereses que, según estudio de la CAF o lo que había presentado el concesionario, porque el estudio de la CAF lo contrata el Ejecutivo, se movía entre 400 y pico y casi 600 millones de dólares. Tenías esas 3 opciones claras. Su opinión. ¿Había otra opción entonces? O sea, cuando usted me dice una adenda que es lesiva, ¿no? Vizcarra dice, sí, el contrato es malo y sobre eso hemos actuado. ¿Había otra opción para hacer esta adenda o menos lesiva o hacerla no lesiva? Yo creo que siempre hay bastantes más opciones cuando uno se sienta en una mesa, empieza a negociar de manera legal, pero haciendo sentir el peso que el Estado peruano verdaderamente corresponde. Yo me pregunto, bajo esas condiciones, ¿no hubiera sido una alternativa muy interesante que esto pase a ser una obra pública? Tenías que rescindir el contrato. Sí, claro, pero... ¿Y el concesionario va a ir a un arbitraje? Sí, pero sería bueno recordarle al concesionario, antes de que vaya al arbitraje, de que existe una serie de dudas y que existe una serie de cuestionamientos y que a ellos quizás tampoco les fuera muy saludable. Que les hubiera convenido asumir el tema de obra pública y de repente. No, qué raro que ahora de los 40 años ya estamos escuchando ahora 30 años. O sea, ¿sí 40 años de concesión, hay que explicar. O sea, sí, no, 40 años de concesión y ahora escucho al ministro diciendo que estamos viendo si lo podemos bajar a 30. A partir de julio, la renegociación del contrato puede darse 3 años después. Entonces ellos dicen que por un lado va a ser el plazo de concesión y por otro el tema de la cláusula anticorrupción. Quizás si presionamos un poco más vamos a llegar a 20 o a 10 años. Bueno, muy bien. Miguel Torres, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy interesante.